Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una programación de Identifícate. Muchísimas gracias por conectarse. Pues bueno, Polo, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Alondra. Ya sabes que yo siempre muy orgulloso y contento de estar en este programa, que ya se me hace que me extrañaron. Ya van como 3 programas que no asisto. Pero pues ya, feliz regresando para las entrevistas. No, y con y que una ahora excelente tenemos una excelente Sí, invitada. Bueno, el juego es la escuela de la vida del niño y la forma primaria de escenificación o dramatización que se distingue por la valiosa particularidad de que el artista, el espectador, el autor de la pieza, el escenógrafo y el técnico se unen en una misma persona. Tenemos el honor de tener una gran invitada, es María Elena Díaz Hernández, mujer dedicada al teatro y a los cuentos, con una gran creatividad en el mundo del teatro, conocida como Mariel. Mariel, bienvenida al programa de Identifícate. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí fue una maravillosa sorpresa que desde Radio Universidad del Sur de Cancún nos invitaran y bueno, pues, ¿qué más puedo pedir? Muchísimas gracias. Nosotros súper contentos de que estés aquí. La verdad es que gracias al video y a la información que pude, pues, compartir con Alondra, es que la verdad tienes una gran trayectoria en lo que es sobre carrera profesional y pues creo que puedes aportar mucho a esta universidad mediante la radio y pues obviamente aquí en esta entrevista y como sabe Alondra, a mí me encanta estar aquí en sus programas. Sí, pues la verdad muchísimas gracias, el video estuvo maravilloso, es un lindo detalle y bueno, pues aquí estamos. Sí, ahora vas a lo de... Sí, como lo mencionábamos desde un inicio, pues tú, Mariel, tienes una trayectoria enorme, enorme, enorme. Por eso es que el video sí estuvo largo por presentar todo lo que tú has realizado. Pero platícanos, Mariel, ¿quién es Mariel? Bueno, entrando ya de lleno en materia, bueno, pues María Elena es una persona que se considera pues, inquieta, gustosa del teatro, de la literatura. Desde muy pequeña he estado jugando con las historias, con la imaginación, con los cuentos, con la radio también. Creo que ese primer acercamiento es muy importante mencionarlo. Lo dije hace unos días, pero vale la pena recalcarlo nuevamente. Es como el motor, el motivador de que en esa cajita oscura una niña se preguntara y se cuestionara ¿por qué hablaba esa gente ahí en esa caja? ¿No? ¿Qué sucedía? ¿Dónde estaban esos personajes? Entonces, la radio para mí fue como ese detonante, ¿no? De muchos cuestionamientos. A lo largo del camino voy descubriendo que pues, en el juego, en la imaginación, hay muchos elementos que al niño le ayudan, ¿no? Para desenvolverse, para expresarse. Y digamos que la radio siempre estuvo conmigo, siempre. A mí me encantaba escuchar las radionovelas, los radiocuentos. Tenía mis locutores favoritos y yo decía, ay, me los imaginaba. Cuando ya los conocía, decía, ay, eres así, ¿no? Me encantaba esa magia, me encanta la magia que tiene la radio, por ejemplo. Entonces, con el paso del tiempo, decido estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación. De hecho, mi tesis de licenciatura está relacionado, por ejemplo, trabajé radiocuentos y entonces hice mi estudio, hice un pequeño laboratorio antes de hacer mi tesis, junté a mis amigos, grabamos, hacíamos los guiones de leyendas, de cuentos, mitos, y hacíamos como una mini radionovela, ¿no? O radiocuentos por ahí. Entonces, con ese trabajo, decido trabajar mi tesis con relación al teatro como un medio, el teatro como un medio para la realización de radiocuentos, ¿no?
hago un pequeño estudio en el laboratorio y demás, y es lo que me lleva, ¿no?, a trabajar mi tesis de licenciatura. Y ahí nos vamos, ¿no? Entonces empiezo a jugar, a experimentar. Hago teatro también al mismo tiempo. Toda la carrera llevé el laboratorio de teatro con varios maestros allá en la universidad. Y bueno, y en esa inquietud de, pues, de poder seguirme como profesionalizando, tomo cursos en verano, me voy a Ciudad de México, voy a una escuela que se llama el Centro de Arte Dramático AC de Coyoacán. Y bueno, y trabajo un proyecto donde me gano una beca y entonces ya me voy como a una estancia un poquito más larga, es aproximadamente como un año. Antes de culminar digamos, como la beca, regreso a Chiapas y la termino con una maestra chilena que se llama Shenda Román, y con ella termino, digamos, como mi proyecto de beca, pero siempre como involucrándome cada vez más con el tema, ¿no? Y bueno, pues eso me ha permitido como ir caminando sobre varios puntos, porque estando en la universidad trabajamos siempre con comunidades, haciendo servicio, independientemente de montar obras, ¿no? De trabajar siempre con obras clásicas, por ejemplo. Y creo que eso pues me impulsó a seguir como indagando, como seguir trabajando en esa, digamos, como en esa rama. Lo cual me lleva, por ejemplo, un tiempo a trabajar en bibliotecas con un proyecto, igual éramos puros jóvenes, pero que tenía que ver con el fomento de la lectura. Entonces se trataba de ir a las comunidades y llevar libros y llevar lecturas, y ahí pues metíamos el juego del teatro, ¿no? Entonces siempre ha estado como conmigo, acompañándome en todo el teatro, ¿no? Digo, son cosas que uno difícilmente puede uno soltar, porque sabes que son buenas herramientas que te permiten trabajar con los niños, con los jóvenes, con los adultos, por ejemplo. Sí, porque mira, eso es lo que dijiste, comparto mucho eso porque mira, yo inicié la radio ahorita con Alondra porque, mira, cuando uno es más pequeño, ¿no? Tiene como estas ciertas incertidumbres de estar preguntando de todo, ¿no? Y entonces, pues algunas personas no contestan ciertas preguntas, entonces un niño como yo, pues se hace muy preguntón, ¿no? Entre comillas, pongámoslo así, ¿no? Entonces, pues a mí, como tú dices, a ti lo que te apasiona a ti es el teatro, ¿no? Entonces a mí lo que me llena más aquí de preguntar lo que yo siento y conocer sobre distintos temas. Entonces, siento que igual estés haciendo esta labor por los niños, de que tengas un buen material educativo y lo puedas presentar en el museo y a los niños pues les interese más esta cultura. ¿Tú qué opinas, Alondra? No, es súper interesante porque es una enseñanza para los niños. Y me gustaría saber, Mariel, tu opinión del teatro como estrategia didáctica en la enseñanza. Bueno, pues siempre le he apostado a ese punto porque creo que desde la infancia es donde debemos como que abordar siempre el trabajo digamos, de la pedagogía y el teatro, por ejemplo. Eso debería de ir siempre como de la mano. También siempre lo he dicho, o sea, en las universidades debería existir la materia de teatro. En el caso, por ejemplo, de nuestra universidad, tenía un laboratorio, pero era como de manera voluntaria, el gusto del maestro, ¿no? Con el tiempo fue como una materia optativa y dije, wow, qué padre, porque en mi carrera, o sea, en el tiempo que yo la estudié era solamente por gusto, por puro hobby. Sin embargo, entendíamos que habían demasiados elementos que nos ayudaban tanto a los pedagogos, a los de literatura, a los de comunicación, y cuando de repente llegábamos a digamos como a las carreras de contaduría, medicina e incluso ingeniería, dimos un taller en la Facultad de Ingeniería y los compañeros decían, bueno, es que sí nos ayuda, sí nos gusta, porque estamos ahora sí que involucrándonos con la literatura o cómo desenvolvernos, ¿no? Entonces, da muchas herramientas. Digamos que, por ejemplo,
yo recuerdo muy bien en la escuela del Centro de Arte Dramático AC, tenía una de las señales importantes el maestro Héctor Azar, que decía: el teatro al servicio de la persona y la persona al servicio del teatro, ¿no? Al revés. Entonces, la primera función decía el teatro al servicio de la persona, o sea, dotarlos de todos estos elementos, de todas estas herramientas para que se pueda desarrollar, desenvolverse, no sentirse inhibido, tener mayor capacidad creativa, crítica, etcétera. Aparte de todo el acervo cultural que podría obtener, ¿no? Digamos, el teatro con esa función. Y la otra parte, bueno, y sin ser, como decían, y sin la necesidad de ser un actor profesional, simplemente como una herramienta para mí, como la didáctica. Y la otra parte decía, bueno, ya la persona al servicio del teatro, o sea, aquella persona que ya está consciente, que se quiere dedicar al teatro y sabe lo que conlleva, ¿no? Con toda su responsabilidad, digamos. Y entonces, dentro de eso, pues cabe el teatro y la educación, el teatro y la lectura, o sea, cabe muchos, tiene mucho abanico, digamos, no, el teatro no se cierra, no solamente es un espectáculo o solamente es que yo me aprendo un parlamento y ya, no, el teatro es un infinito, ¿no? Y también decía esa parte, o sea, tenía como esos puntos muy básicos el maestro de decir, eh, la persona, el hacedor de teatro siempre tiene que estar como informada, siempre tiene que estar como muy pendiente de lo que sucede a su alrededor, y un pedagogo es eso también, ¿no? Un comunicador es eso también, o sea, entonces el teatro nos relaciona, nos lleva muy bien de la mano. Y en cuanto a la función que tiene, por ejemplo, con un museo, pues no se separan, al contrario, hacen muy buen equipo, ¿no? Por ejemplo, que es lo que yo trabajo, ¿no? O sea, digo, si estoy en un museo, no solamente es para ver cómo entra y sale la gente de una sala, o para ver cómo recorren los pasillos, sino también me sirve para poderles comunicar, ¿no? Para poder saber la necesidad, por ejemplo, de un grupo escolar que viene y cómo le voy a llevar el mensaje a esos niños, por ejemplo, de nuestro Museo Franco Lázaro Gómez. ¿Cómo voy a llegar con ellos a contarles quién es Franco Lázaro Gómez sin que se aburran? Sin que digan, ay, aparte de que no puedo tocar, tiene textos muy largos, o sea, etcétera. ¿Cómo puedo yo ayudarlos? Entonces, mediante la mediación, como buena mediadora, uno tiene que tener ciertas herramientas, ser como los magos, ¿no? Las cajas de sorpresas, y en eso, pues el teatro ayuda mucho. Sí, lo comparto porque mira, te voy a platicar. Yo en estos momentos pues yo estoy estudiando lo que es una ingeniería, ¿no? Pero pues yo me pegué con Alondra por lo que te platiqué. A mí me encanta lo que estudio, más esto lo veo como amor, ¿no? Amor al arte, pongámoslo así. Entonces yo tengo la experiencia que luego mis compañeros son muy cerrados, ¿no? Porque obviamente en la ingeniería tú sabes que es puro número, puro cálculo y aparte pues estamos muy enfrascados en eso, pero igual viene una parte que es la entablación del diálogo con el cliente, ¿no? Para vender una idea, para vender un concepto, ¿no? Entonces, yo igual comparto eso de que a lo mejor el teatro te puede ayudar más a desenvolverte o sacar una persona que tú no sabías que existía, pero al momento de interpretar a ese personaje te conviertes en lo que siempre quisiste ser. Entonces, igual eso, quiero intentar hacer teatro, pero mi pregunta aquí es, ¿cómo sabes que una persona o tú puedes llegar a ser bueno en el teatro? Yo creo que todos vamos encontrando como nuestro camino. Lo importante es que si tienes la curiosidad o el interés de estar en teatro, simplemente hay que llegar, tomar las clases. Al principio muchas personas dicen, ay, es que yo no tengo buena memoria, por ejemplo. Sí. No me voy a aprender mi parlamento, entonces no quiero actuar, pero quiero estar en producción o me gusta lo técnico, porque en teatro también vemos escenografía, vestuario, utilería, maquillaje, o sea, luces, sonidos, hay muchas cosas. Incluso
tenía muchos compañeros que eran muy buenos actuando, pero Dios mío, que no, que no agarraron una brocha. O sea, ¿sí? Entonces vamos midiendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y si en algo podemos sumarle a esa debilidad algo, pues qué bueno, ¿no? Por ejemplo, digo, yo tengo algunas habilidades, pero a otras que digo, no, yo aquí en este terreno no me meto, ¿no? Entonces ya se lo dejamos a otras personas. Pero lo importante es conocerlo, ¿no? No solamente quedarnos también con esa idea de, es que estar en teatro solamente es actuar y ya, ¿no? Porque también existe esa otra parte, ¿no? Las personas que dicen, no, yo solamente soy actor y etcétera, etcétera. Digo, esos juegos quizá en otros espacios conviene muy bien ser así. En cuanto a lo académico, en cuanto a la escuela, nos sirve como una herramienta. Te va a servir, bueno, incluso en este momento, el hecho de que tú estés en una plataforma y estés comunicándonos, significa que estás aportando nuevos elementos para ti, tanto herramientas para ti como para el público, ¿no? Nos enriquece todo esto. El día de mañana, digo, uno no sabe dónde va a terminar siempre en la vida laboral, entonces hay más fluidez, hay más juego de palabras, no sé, muchísimas cosas. Sí, sí. Sí, Pero obvio, pero ¿por qué opinas o por qué crees que la materia de teatro no sea como una materia obligatoria como en todas? O sea, una materia que a fuerzas todos debemos de llevar porque desde la primaria, ¿no? Porque como dices, obviamente el teatro nos enseña a relacionarnos y obviamente a descubrir ciertas habilidades, a lo mejor no actuando o memorizando, sino en otras como, por En el ejemplo, el diseño, exactamente, el en el diseño dibujo. se lleva o en otras, en ciertas escuelas. Yo creo que aquí es un tema un poquito más profundo del por qué, por ejemplo, las materias artísticas, ¿no? No incluyen de manera formal el teatro, ¿no? Sabemos que, no sé, en primaria, secundaria, llevan, por ejemplo, la materia que sea artística, pero solamente se reduce, no sé, a la música o a un instrumento musical prácticamente. Ujú. No se ha trabajado, digamos, desde la currícula prácticamente, que eso es como un trabajo pues de más allá arriba, ¿no? Independientemente de que las escuelas en algunas la incluyan pues como una optativa, como una parte extra en la currícula del niño, incluso también en la universidad, o sea, sucede eso. Pero ya depende, o sea, son las políticas educativas, digamos, que son las que tendrían como que trabajar realmente en pensar. Y por ejemplo, ahorita que estamos padeciendo esta pandemia, nos damos cuenta que estas actividades, cómo refuerzan a los niños, cómo le han ayudado a sobresalir con el estrés, con la tristeza, con la soledad, con todo lo que se ha venido desbordando, porque no solamente hemos estado encerrados en cuatro paredes, hemos estado encerrados mentalmente, cuestionándonos muchísimas cosas. Si los adultos estamos padeciendo eso, ahora los niños, que se les cambió radicalmente su forma de vida, de correr, saltar, brincar, ir, levantarse temprano, para reducirlos aún más, digo, el arte en general o las actividades recreativas en general sirven para este escape, ¿no? Y digo, lo vemos porque también tengo dos niñas y se les cortó realmente toda la actividad que tenían y entonces tuvieron que pintar, tuvieron que leer, tuvieron que hacer otras cosas que tenían que ver con el arte, ¿no? Y eso con todos los niños en general yo creo que ha estado pasando, ¿no? Y yo creo que también es como tú como Sí, adolescente, obviamente. como los adultos mayores, toda esta es una estrategia de enseñanza. Mariel, pero dinos la importancia de los títeres en el proceso de enseñanza. Mira, sucede algo muy interesante con los títeres. El títere es como ese puente de conexión con el niño, ¿no? Tú nada más, es más, incluso con un dedo y una pelotita, o simplemente con jugar, y el niño siempre está esperando algo, siempre está en la curiosidad constante, en la imaginación también. Entonces,
dile que este dedo no es un dedo y que es un gusanito, o que es una viejita, o que es un niño, qué sé yo, el niño ya empieza a trabajar y con él vamos a poder entablar esa comunicación. Digamos que nuestro títere es como nuestro mediador, ¿no? Con nosotros. El niño no quiere hablar con el adulto, el niño quiere hablar con uno de igual. Sí, con el títere va a cantar, va a reír, se va a desahogar, se va a enojar, o sea, con el títere se va a poder abrir realmente. Y por eso, digamos que el títere cumple esta función de una de mediador, otra de comunicador, de aliado, de amigo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo siempre con los niños y les pregunto que cuál es su juguete favorito. Porque estoy segura que con ese juguete platican, con ese juguete le cuentan los secretos y todo, ¿no? Entonces, si puedo, les digo, bueno, traigan en la próxima clase, traigan ese juguete, ¿no? Y, bueno, y ya son herramientas que uno pues tiene que ir trabajando, bueno, que quiero trabajar en este taller y vamos como desmenuzando, ¿no? Pero el títere es el amigo, ¿no? Con ellos se expresan. Y bueno, en cuanto a la pedagogía, pues para mí es como una herramienta básica. Sí, es maravilloso porque son las estrategias que deben de usar uno como maestro, como pedagogo, debes de usar esas estrategias como herramienta para que uno se pueda comunicar con los niños. O sea, no se les haga tan tedioso las materias porque los puedes manejar de mil maneras. Y aparte igual entra como el proceso creativo, ¿no? De que pones a los niños a hacer su propio, de muñequito o títere, y pues obviamente ya empiezan a imaginar cómo quieren que sea su personaje, y siento que ahí es donde igual se desenvuelven aún más de que yo quiero ponerle esto, que tenga más figurita, y igual entra más el proceso creativo, ¿no? Sí, a ver, Mariel, me encantaría que nos dijeras cuáles son los elementos del teatro de títeres. ¿Cuáles serían esos elementos? Bueno, pues principalmente la voz, la expresión, tenemos que dotarlo de vida. El títere es cualquier objeto, ¿no? Puede ser desde una cuchara, puede ser un muñeco, puede ser incluso mis dedos, pero yo tengo que, por un lado, como saberlo manipular, ¿no? ¿Cómo lo voy a manejar? Si es de vara, si es de papel, si es bocón. Y la otra es cómo le voy a dar vida. O sea, no, por un lado, si yo no me veo, bueno, sé que solamente van a ver al muñeco y eso que yo estoy gesticulando, de alguna manera lo va a imitar en mi mano y por lo tanto esa energía se la va a transmitir al muñeco y el muñeco va realmente a comunicar eso que yo estoy haciendo, ¿no? Es darle esa vida. Digamos que en principio serían esos elementos, ¿no? Darle vida a ese objeto. No robarle, por ejemplo, la atención al títere. Si estoy trabajando muchas veces en el caso, cuando llego a las escuelas, pues yo estoy ahí presente y con todos los muñequitos, ¿no? Entonces, no robarles foco, por ejemplo, también a los títeres, no querer sobreactuar más la persona por encima del títere, ¿no? Porque en ese momento el personaje es el títere, no soy yo. Yo soy nada más como el mediador, el guía, ¿no? Pero el títere, el objeto, es el que está comunicándose con el niño, por ejemplo, ¿no? Digamos como que en esencia sería eso. Y bueno, y hay que trabajar mucho. Hay mucho trabajo en los títeres también. No solamente nos vamos a quedar con un solo tipo de títere. Hay gente muy profesional que trabaja cosas. Yo he visto, digo, ahorita con las plataformas, he visto muchísimo trabajo de títeres y digo, wow, impresionante. Sí. Mucho trabajo profesional, tanto nacional, local, internacional, bueno, no se diga. Y entonces, digo, en la medida de lo posible, ver, bueno, qué herramientas son las que yo puedo manejar y sobre eso trabajar, porque también eso es que se vea como que está divertido y que de verdad esté divertido tanto para la persona que lleva el títere, porque si tú sufres,
El pues no muñeco sirve. sí sufre también, ¿no? Realmente se Sí. tiene que gozar el trabajo, ¿no? Es como cuando vemos un, no sé, el lago de los cisnes. Estamos frente a un grupo de ballet y las vemos que realmente se mueven como que si flotaran, pero Mm, en realidad no sabemos el sufrimiento que llevan en los pies, ¿no? Entonces, uno las ve y las disfruta. Y lo mismo tiene que suceder con los títeres, ¿no? Tenemos que disfrutarlos, tenemos que realmente, pues, ser amigos de, de los títeres. Te tiene que gustar, te tiene que apasionar. No lo tienes por qué sufrir, ¿no? Si no, Sí, mejor no porque trabajes. sí, si no los niños lo van a ver súper tedioso, pero ahí igual entra más la parte de improvisación, ¿no? Algunas veces supongo que es improvisado, que o ya tienes literalmente todo preparado para tu obra o siempre improvisas. No, sí, siempre debe de haber como un guión. Ujú. Incluso hasta para los espectáculos cuando dicen que es improvisado, yo creo que hay un guión, siempre. Debe Sí, de haber una guía que te diga tal cosa, después esto. Claro, como en todo, siempre hay cosas que suceden de imprevisto, pero ujú, ya no se las saca de la manga, como quien dice, ¿no? sí, También lo da la experiencia, porque no es fácil improvisar. Pareciera, ay, sí, no importa, aquí voy a decir esto y lo otro. No, lo importante es siempre tener como una base y sobre ello, pues dejar. Uno tiene que ser muy perceptivo como actor, como con el títere sobre todo. Tienes que ser muy perceptivo y saber si se está aburriendo el público, si estás hablando muy bajito, si te estás tensando, ¿no? Entonces tienes que estar como que muy alerta. Es como un deporte. Si sí. no sudas, quiere decir que no trabajaste. Sí. Sí, porque igual siento que entra igual la parte de la comedia. Mira, yo conozco o sigo lo que es la comedia, ¿no? La consumo por medio, no sé si conoces hoy lo que es, se volvió tendencia los podcasts. Bueno, No. te recomiendo que veas los podcasts o los escuches. La verdad, sí, están súper buenos, pero cuenta un comediante que me gusta que se llama Ricardo Farri, que obviamente tú cuando el comediante da un show, tiene que aprender a leer su público, ¿no? Porque si no sabes leer qué tipo de público tienes enfrente, pues se van a aburrir, porque no es lo mismo una comedia, a la comedia de la Ciudad de México, a la comedia de Monterrey, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, si tú tienes unos niños que los ves medios pesados, y pues ahí ya tienes como, o los lees y ya sabes el tipo de comedia o el tipo de presentación que vas a hacer. Definitivamente. Eso es para todo. Me sucede mucho cuando voy a recibir a grupos escolares, siempre pregunto, como hacedor de un espacio cultural o como guía, uno debe de tener esos elementos, cuántos vienen, qué edad tienen, si son niños, jóvenes, adultos mayores. Entonces vamos preparando como el contenido, vamos preparando las dinámicas, ¿no? Si traen mucho tiempo, si traen poco tiempo, qué quieren trabajar. En eso tenemos que tener mucha comunicación, por ejemplo, con los docentes, ¿no? Decirles, bueno, maestros, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren recorrer todo el espacio o ciertas áreas, ¿no? ¿Qué quieren ver? ¿Aquí esta sala o nada más estas? O sea, sí tenemos que ser tener toda la información posible y aún así cuando ya los tenemos, como dices bien, o sea, leemos con qué ánimo vienen, si vienen muy exaltados, porque a lo mejor vinieron de caminar bajo el sol a las 12 del día, entonces dices, a ver, les damos tiempo, sí, de que se calmen, de que se relajen, sí, yo preparo al público, sea una visita, desde una visita guiada hasta para contarles una historia, voy preparando el terreno, ¿sí? No entro de lleno a una actividad porque, si vienen cansados y o vienen aburridos, no va a funcionar tu trabajo. Tienes que darles pausa. Ya terminó una cosa, viene la otra. Y si en esa actividad, perdón, y si en esa actividad que tú tienes que hacer muchas actividades con ese grupo, también les vamos dando pausas. Les vamos como midiendo en esta actividad tanto tiempo, en esta otra tanto, esta que es la importante, le vamos a dar ciertas pausas, etcétera.
te tienes que hacer como experto, así como médico, ¿no? Hacer un diagnóstico. Sí. Y un diagnóstico rápido también. Ajá. Sí, ¿Cómo? sí. Pero entonces, ¿cómo? Supongo obviamente como en todo, pues, descríbeme cómo fue tu primer show, ¿no? De marioneta, ¿cómo lo sentiste? ¿Sientes que fue genial, que fue súper bien o de plano hubo altibajos? Obviamente como al principio, ¿no? Pero, o descríbeme cómo fue. Bueno, a ver, recuerdo haber trabajado, ya estando, digamos, como en el grupo de teatro. Nosotros normalmente teníamos obras clásicas, hacíamos recitales, hacíamos pastorelas, muchas pastorelas. Ahí eran como que muy cómicas. Y pasado una de esas pastorelas, yo recuerdo que nos invitaron a dar talleres con niños en una casa, como un albergue de niños. Y entonces yo decía, cómo? O sea, ¿cómo vamos a trabajar con niños? Era la primera vez que yo daba un taller y lo primero que se me ocurrió, dije, bueno, pues vamos a hacer muñequitos que dibujen, que recorten y con palitos, que era lo más rápido que yo tenía en la cabeza, ¿no? Con ellos dije, pero no pueden quedarse ahí solamente el montón de muñequitos, no tenemos que hacer una obra, tenemos que contar algo. Entonces, cuando vi que ellos, a través de todos esos días que teníamos el taller, ellos fueron los que fueron creando una historia y dije, o sea, fue algo muy sencillo, algo muy práctico, pero me quedó como la espinita de realmente trabajar una obra de teatro. Agarré un texto de Emilio Carballido, donde habían muchos animalitos, los árboles hablaban, el sol cantaba, y bueno, etcétera. Y empezamos como a dibujar. Dije, voy a hacer esa actividad que hice con los niños, ¿no? Voy a dibujar a los personajes y empecé a hacer como mis trazos, a leer el texto, a juntar a los amigos que la actuaran. Y recuerdo que sí, quedó muy bien, pero fue un proceso así de decir, Dios mío, ¿será que va a salir bien? ¿No? Con muchas preocupaciones, con muchos lamentos también, ¿no? Entonces creo que las del principio fueron así como muy estresantes, ¿no? Pero Sí. era eso de, pues, de entrar en ese terreno, ¿no? Que los muñecos miraban para otro lado, que los muñecos se caían, que de repente un títere miraba para el cielo, o sea, muchas deficiencias técnicas que uno las tiene que ir como trabajando con el tiempo. Uno las trabaja toda la vida, no es algo que ya domines y ya, porque también cada títere tiene una estructura, una forma. A veces algunos pesan, otros no pesan tanto y otros son muy ligeritos, entonces te confías, en la mano se va como aguadando, en las otras se va tensando, sí, sí, sí. Cada títere es distinto, ¿no? Y en el trabajo que últimamente estoy haciendo es con la técnica del teatro de papel, con los kamishibais que se realizan con las cajas de cereal, por ejemplo, siento que es mucho más fácil, más económico para los niños y también te da muchas posibilidades porque puedes hacer tus propios escenarios. Si dices, yo quiero que tenga una casa con todo su mobiliario, pues bueno, simplemente la vamos construyendo todo con papel o cartón, ¿no? A diferencia de que si realmente quieres hacer un montaje de una obra, dices, ay, Dios mío, tengo que poner todo el mobiliario o lo tengo que quitar, no sé. O sea, con el teatro de papel es mucho más práctico en ese sentido, un poco, porque también si dices que vas a tener 10 elementos, pues que realmente esos 10 elementos funcionen, que tengan un porqué de estar ahí. Eso también sucede cuando vas a hacer un montaje de una obra normal, ¿no? O sea, si en realidad necesitas un carro o un caballo, una moto, lo que sea, es porque realmente vas a necesitarlo, tiene un motivo, no solamente que sea como una cosa decorativa, ¿no? Sino que tenga un sentido, vaya. Pero en teatro de papel es mucho más, como más práctico, yo creo. No, y que además es algo súper, para la enseñanza es algo súper maravilloso, Mariel. Tú, bueno, todavía eres muy jovencita. Yo a mis 57 años, pues fíjate que yo crecí sin saber, Mariel, déjame platicarte. Yo jugaba con mis muñecas de papel y hacía mi propio teatro, porque hacía mis propias sillas, hacía todo lo que yo me imaginaba
Y más aparte, fíjate, nos enseña a desarrollar más nuestro lenguaje, porque al interactuar con los muñecos, si tú los haces, pues desarrollas también el lenguaje. ¿Y qué opinas tú sobre esto que te estoy platicando, Mariel, del lenguaje del niño para que se desarrolle más? Claro, sí, yo creo que cuando estamos en esa etapa, digamos que ese juego de palabras que uno va construyendo se va enriqueciendo, ¿no? Aparte de que los niños, bueno, yo los he escuchado y los he observado que de repente le cambian el nombre a las cosas, inventan sus propias palabras, podemos hacer, incluso ponerle nombre a los sonidos, ¿no? Digo, los niños tienen, nada más hay que dotarlos, hay que darles la herramienta tantito y ellos van desarrollando todo lo demás, ¿no? A diferencia, decía alguien por ahí, si tú tienes un niño que realiza una actividad cultural o artística o incluso deportiva, te vas a dar cuenta que se desarrolla o se desenvuelve muy distinto a un niño que no tiene una actividad, ¿no? Pues por la interacción. Si un niño que hace teatro, pues ¿de qué lo va a dotar? De palabras, de historias, de expresiones, ¿no? Incluso adquiere un conocimiento musical, ¿no? Se vuelve una persona más crítica, se vuelve una persona más reflexiva, ¿no? O sea, son muchos elementos. Por tanto, yo creo que el teatro es como la madre de todas las artes, yo creo, porque ahí se conjunta la música, la danza, la plástica, la literatura, la escultura, ¿no? Conocemos nuestro cuerpo incluso. Y si todo eso lo llevamos al niño, pues yo creo que vamos a tener a mejores seres humanos en un futuro. Así es. El teatro es social, el teatro es vida, el teatro es acción, entonces, y es mucha reflexión. Pero todo eso es jugando, ¿eh? O sea, para que el niño no se sienta así como atormentado, todo eso sucede en el juego, en la acción. Y como tú bien lo mencionas, Mariel, desde un inicio, pues es algo fundamental en el desarrollo en las escuelas de los niños. Es algo súper fundamental. Ojalá y de verdad se pudiera, ¿verdad? Ya ser como una materia. Sí, porque mira, es que yo tengo una anécdota con un profesor, mira, que un compañero, yo le comentó al profesor de matemáticas, ¿no? Pongamos en contexto. Le comentó, profe, es que yo, la verdad, no le sé a las matemáticas. Y le dice, mira, lamentablemente, lo que hace aquí nuestro sistema educativo es de que mide la inteligencia de manera incorrecta. ¿A qué me refiero? De que el alumno o el niño o el ser humano siempre, la inteligencia tiene que ser lo analítico, siempre. Pero eso es erróneo porque existe, como dices, la inteligencia que es la cultural, la inteligencia en los deportes, y obviamente la escuela no explota ciertas inteligencias y solo o solamente hace que el alumno lo esfuerce a que sea analítico. Y si no es analítico, es el peor alumno. No lo sacan de ahí. Entonces igual viene ahí la parte de la autoestima. Como ya sabe que en la parte analítica no sabe hacerlo, pues dice, no, pues ya no sirvo para nada. Entonces, desde ahí ya no explota su lado inteligente que tenía en la cultura o en lo artístico. Sí, claro, porque bueno, yo siento que ahí también es como un trabajo muy importante que tiene que realizar la pedagogía, ¿no? O los docentes que están enfrente de los niños. Erróneamente, bien dices, o sea, se clasificaba a los niños, ay, tú eres un niño tal y por tanto no avanzo contigo. En las artes, no, en las artes está bienvenido todo el que tiene buena, buena expresión corporal, el que tiene esa habilidad con las palabras, o sea, todos caben, no excluye. Entonces, y es de lo mucho que ahora estamos trabajando y que en realidad, bueno, no sé, pero creo que las nuevas pedagogías están trabajando eso, ¿no?
y enriquece, que realmente ahora se tenga esa mirada, ¿no? Decía un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, el capital cultural, ¿no? Es tan importante, pero no solamente en el niño, en nosotros también. Nosotros mismos. Sí, porque nosotros, si voy a estar enfrente de un grupo, si no voy a tener esa sensibilidad, si no voy a tener todas esas herramientas que necesito para, como decimos ahorita, para leer a mi grupo, yo sé que ha de ser muy, muy pesado o es mucho trabajo también tener al frente todos los días grupos grandes, porque también esa es otra cosa que sucede en las aulas, que son muchos, muchos niños. Bueno, pero tenemos esa necesidad o esa obligación de poder hacer esa reflexión muy rápido y trabajar con los niños, con todos, ¿no? Incluirlos, no excluirlos, de fortalecerlos y no de debilitarlos, porque al final, bueno, en la historia sabemos, ¿no? Cuántos personajes, artistas, músicos, pintores, bailarines, etcétera, de niños sufrieron como esas limitantes o esas aceptaciones y bueno, y batallaron con eso y fueron grandes, exitosos, ¿no? Pero no en todos los casos sucede. Entonces, nuestra labor como docentes, como guiadores de esos niños es no cerrar la posibilidad de encontrar en ellos una enseñanza, que eso yo lo aplico siempre. Digo, yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. O sea, ellos siempre me enseñan y yo soy así como ellos, como esponjita, a ver qué me van a ofrecer. Sí, sí, sí. De hecho, recuerdo que hace mucho tiempo tuvimos un espacio independiente, se llamaba Arte Espacio, y llegaba con nosotros un niño de Monterrey cada verano aquí en Chepa de Corzo, y siempre muy, muy renuente, no quería platicar con nadie, muy alejado y todo. Y poco a poco llegamos, trabajamos, y terminó ese verano y se fue. Bueno, adiós maestra, y bla, bla. El próximo año regresa y maestra, ya estoy aquí de nuevo. Y yo decía, ¡ay, qué padre! O sea, él ya, en esa segunda ocasión, él ya llegaba contento al espacio. En las primeras ocasiones llegaba así como que, bueno, me traen a la fuerza y así, no quería. En las últimas, digamos, en los últimos talleres, el niño ya nos abrazaba, o sea, nos demostraba el afecto que le tenía a los maestros. Pero eso fue un trabajo, ¿no? No sabemos, ahí decían, no podemos ahondar más, pero no sabemos cómo estaba siendo tratado en el aula, por ejemplo, o en la casa, etcétera. Así es. ¿Qué cosas no se estaban permitiendo con el niño que por eso actuaba de cierta manera? Con nosotros llega y trabajó fenomenal, incluso en el último verano que tuvimos con él, el niño se fue llorando y nosotros así, ay, nosotros tristes, ¿no? Porque ay, también ya era como algo que se esperaba cada verano, ¿no? Bueno, después cerramos el espacio por cuestiones múltiples, pero fue una bonita experiencia. Ahí encontramos un laboratorio con los propios niños. Los tratábamos por igual, no había de que las niñas no juegan esto, los niños no juegan esto, no, ahí era como, teníamos como una canasta enorme y en ella poníamos muñecas, carritos, robots y cuanta cosa que se podía parecer a los niños. Y entonces los niños podían jugar carros, los niños podían jugar muñecas, o sea, no había límite. Yo decía, tenemos que romper ciertos esquemas porque lo que queremos es que el niño realmente en este verano se sienta libre y que se exprese, ¿no? Les dábamos voz al niño. Entonces era un trabajo maravilloso. Sí. Mariel, qué interesante todo lo que nos estás platicando y de verdad, créeme que ya casi se nos está acabando nuestro tiempo. Sí. Bueno, no fue una hora, para nosotros fueron minutos. Y de veras, es tan agradable platicar contigo, es tan agradable que nos enseñes, porque a nosotros como maestros, también como padres de familia, como alumnos, pues en general todo lo que tú nos estás platicando es una gran enseñanza para nosotros, Mariel. Mariel, ¿a dónde te pueden seguir
todas las personas que se van a empezar a conectar o se han conectado durante la programación. Por favor, si puedes decirnos tus redes sociales. Bueno, sí, me pueden encontrar como Mariel Díaz por Facebook. Cualquier persona que esté interesada, con gusto, me escriben y ya les acepto porque, bueno, ya ven, con estas cuestiones también, yo soy muy restringida en ese aspecto, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Pero si es cuestiones académicas, intercambios y demás, con gusto me escriben y ahí nos ponemos de acuerdo. Y en Instagram estoy como Teatro Mariel, así está en el Instagram. Igual me mandan un mensaje, yo los acepto con gusto. Siempre estoy gustosa de poder compartir y colaborar con las personas. Incluso, pues déjame, te presumo aquí, no sé si da tiempo todavía. No, hermanos, era lo que yo te iba a pedir, que por favor, lo que tenías planeado para la programación, pues adelante. Bueno, pues sí, les quiero enseñar este pequeño libro que es del maestro Óscar Bacallado, que muy amablemente pues, nos los hizo llegar desde Tenerife. Con él tuvimos un trabajo bien, bien interesante que se llama, bueno, hicimos un taller que se llamó La construcción escénica para la interpretación del patrimonio. Entonces, como yo estoy en un museo, dije, ese tema a mí me va súper bien, es teatro, es patrimonio, y bueno, cómo interpretarlo, ¿no? Cómo llevarlo, en este caso, con los niños que tengo en mi localidad. Y bueno, y dejamos un buen lazo de amistad, y él nos hizo el honor de enviarnos este librito. Lo voy a trabajar todavía con mis niños, pero les quiero regalar una pequeña lectura. Ustedes me dicen a ver qué tal. Sí. Pues bueno, voy a tomar un poco de agua, yo sé que... Sí. Adelante, adelante. No crean que es café. No invitas. Más que el café de Chiapas es delicioso. Así es lo que dicen. Sí, pues bueno, voy a bajar un poco mi cámara. Sí, adelante. Sí. Bueno, pues así. Bueno, vamos a jugar y luego bajo la cámara. Dice así. Cirilo y el jardín extraordinario, del maestro Óscar Bacallado de la Cruz. Si algo tienen los maravillosos gatos, es que cuando quieren comunicarse con nosotros, utilizan sus maullidos. Nos cuentan sus andanzas con tanta emoción que es imposible no entenderlos. Si quieren comer, maullan. Si quieren entrar en la casa, maullan. Si quieren salir, maullan. Pero a veces sus maullidos también nos cuentan historias increíbles. Y sobre todo, maullan también no solamente para que les demos de comer. Mi gato Cirilo es un gran gato hablador y le encanta maullar muchísimas historias. Cada vez que sale a pasear por los tejados de la laguna, regresa con alguna anécdota que él me quiere contar y me persigue por toda la casa hasta que le presto atención. Recuerdo una vez, estando sentados junto a la ventana, durante una cálida tarde a mediados de septiembre, me contó una de las historias más bonitas que jamás había escuchado sobre la laguna. Miau, 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 miau. ¿Sabes? Esta es una ciudad en la que existen unos pequeños jardines extraordinarios. ¿Sabes? ¿Sabes que son extraordinarios porque no están sembrados en macetas ni en las calles? Ni siquiera debajo de los árboles de la plaza. Estos jardines no tienen vallas que los acerquen para ser admirados. Son extraordinarios porque no habitan sobre la tierra, sino sobre los tejados de la casa, sobre los tejados de toda la ciudad. ¡Miau! ¿A que no tenías idea? Su reino se extiende sobre este país de Texas, cerca de las nubes, de las estrellas y
y de las cometas del verano. Miau. ¿Sabes? Estando estos jardines tan altos, nadie los puede regar, solo la lluvia. ¡Ay! Pero qué dicho, la lluvia. A mí no me gusta la lluvia. ¡Ay! Pienso en ella y ¡ay! Hasta se me descontipa la cola. ¡Miau! ¡Miau! Yo no conozco a ningún gato que le gusten los tejados mojados. ¡Ay! Porque en los tejados están ricos para tomar el sol, para holgazanear. Pero, ¿sabes? En esta ciudad te enteras de cada cosa. Por eso es que los verodes, los vejeques, las tabaibillas y los helechos un día abandonaron el suelo y subieron aquí arriba para crear estos enigmáticos jardines extraordinarios. ¡Miau! Y tan tan. Ahí quedó. Eso muy bonito. No, de veras que Qué es bonito. precioso, preciosa la labor que haces. Mariel, te agradezco mucho por habernos aceptado esta invitación. Fue un programa maravilloso y de verdad muy agradecido. Pues casi ya, más bien ya nos estamos despidiendo. Mariel, ¿qué le puedes decir a nuestro público en general y bueno, en especial a nuestros pedagogos que están ejerciendo esta maravillosa carrera? Bueno, pues lo único que les puedo decir es que muchísimas gracias por la invitación y yo creo que tenemos una gran labor todos, desde pedagogos, músicos, arquitectos, todos, acercarnos un poquito más a las artes, a la cultura, a conocer nuestro entorno y trabajar con ello para el bien de nuestra sociedad. Nada. Muchísimas gracias, Mariel. Muchas gracias. Alondra, fue un gusto. Un programa maravilloso, ¿verdad? Sí, maravilloso. Pues le doy las gracias a nuestro público querido por seguir siempre en nuestras transmisiones. Muchísimas gracias a la doctora Evelia Solís, directora académica, al rector Efraín Gutiérrez, al ingeniero Juan Manuel y al licenciado Bentancur. Muchísimas gracias, de verdad, estoy muy agradecida. Y en conclusión, Mariel, el teatro debería considerarse una materia más a tratar en la escuela infantil y en todos los ciclos de la enseñanza, ya que los fines educativos que tienen evidentemente son muchísimos y es por eso mismo motivo que los docentes debemos hacer teatro con nuestros niños y niñas, procurando de esta manera la evolución de todas sus habilidades y puntos fuertes. Es por todo esto comentado a lo largo de tu entrevista que los docentes y profesionales de la educación debemos intentar transmitir el gusto por el teatro y no solo por realizarlo, sino por verlo y que esta admiración por la dramatización dure toda la vida. Porque el aprendizaje que transmite el teatro no es solo la infancia y la juventud, sino también en la edad adulta y en la vejez. Con el teatro siempre se aprende algo nuevo. Es primordial que los docentes de primaria y de educación secundaria también lleven a cabo este objetivo, de manera que desde que el niño y niña entren en la escuela hasta el final de sus días sea un actor, espectador del teatro, porque forma parte de la cultura del ser humano y no podemos dejar que se convierta en olvido. Y es que el teatro nos identifica y nos define. Con mucho amor, de tu servidora Alondra. Ay, muchísimas gracias, qué hermosa reflexión y bueno, espero que con eso nos quede todavía muchísima más tarea por delante y bueno, a seguirnos enfocando y preparando todos en lo que más nos gusta y nos apasiona. Pues muchísimas gracias, Mariel, y vamos a tener otra nueva entrevista porque aquí no se ha terminado tu entrevista. Muchísimas gracias. Sí, hasta gracias, pronto. Hasta luego.